Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:17. Buenos días al ingeniero Leonidas Issa Salazar, dirigente indígena, expresidente de la CONAIE. Le saludamos desde Quito a mi compañera Andrea Orbes Altos y quien le habla Fabricio Vela. Leonidas, ¿cómo está? Buenos días, Leonidas. Estimada Andrea, estimado Fabricio, buenos días. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Gracias a usted, Leonidas, por conectarse. A ver, yo hice un comentario sobre esta infiltración que se ha develado. ¿Qué sensaciones le ha dejado a usted esa revelación tras los hechos de la semana pasada, ingeniero? Bueno, primero decir a los ecuatorianos y ecuatorianas, este caldo de cultivo provocada por el odio, provocada por los antis y por los pros, está llevando a enfrentar en los espacios más básicos de la sociedad. Realmente me ha dejado con un saldo muy negativo, luego de ejercer la dirigencia, que yo la última vez que salí en un medio de comunicación, que fue en Rixinacu TV, decidí, en este caso fue 15 días antes del Congreso, decidí de ahí, pasado el Congreso, no opinar más en medios de comunicación pública. ¿Por qué? Porque conectando con lo que ha pasado en estos días, es que hay una interpretación de lo que nosotros decimos frente a una realidad como vivimos. En muchas veces la sociedad ecuatoriana, las autoridades del Estado, el gobierno nacional no comprenden nuestra situación. Y los medios masivos de comunicación, muchos, únicamente han hecho interpretar para dar beneficio a los grupos de poder económico o político que están ejerciendo en el Ecuador. Y asimismo quiero rescatar muchos medios de comunicación que, apegados a la fidelidad, a la realidad, han sabido comunicar. Pero sin embargo, estar en pasar toda la vida disputando quién dice, quién interpreta mejor, cuál medios de comunicación, realmente es muy doloroso. Ahora, pasando esta cuestión, me parece importante que los medios de comunicación, así como entiendo también la indignación del señor Higuera, que he escuchado también, deben preguntarse por qué hay una reacción de los sectores populares frente a los medios de comunicación. En lugar de indignarse, deberían preguntarse por qué hay una negativa en los sectores populares sobre todo. Porque siempre, mejor dicho, en muchas veces, las interpretaciones que han hecho los medios de comunicación, seguramente porque hay una línea editorial a las cuales conviene, la línea que quieren que salga, no corresponde a lo que realmente está pasando con la situación de los sectores populares, sobre todo en movilizaciones, en marchas, cómo han sido tratadas los sectores populares a través de los medios de comunicación. Yo creo que debemos preguntarnos todos qué está pasando sobre la realidad en este momento que ha desembocado en lo que en adelante les voy a contar. Ingeniero, muy buenos días, le saluda Andrea Orbe. Más allá, y ya vamos a tocar ese punto que también creo que es importante usted lo que nos ha dicho en este momento, pero Leonidas, un poco también para recordar qué fue lo que pasó la semana pasada. Hemos leído en su red social X sobre esta que usted ha denominado como hostigamiento. Cuéntanos un poco, por favor, cómo fueron los hechos. Nos enteramos luego de la retención de estos 3 agentes policiales. Sin embargo, quisiéramos escuchar qué fue exactamente lo que pasó. Bueno, para llegar a este punto, yo he tenido 3 intentos de asesinato. O sea, yo mismo digo, si es que no hubiera hecho tal cosa, seguramente yo hubiera perdido la vida. Esto fue antes 2022, junio 2022, en el trayecto de la movilización, que incluso salieron a burlar, justo en mi cumpleaños, sábado 18 de junio del 2022, salieron a burlar que yo había hecho un autoatentado. En la fiscalía, como era un proceso reservado o privado, no me acuerdo cómo se llaman estos procesos, denunciamos, determinamos quién vino a disparar el vehículo donde yo caminaba, el teniente político de una parroquia, afiliado al partido del expresidente Guillermo Lasso, con todos los elementos. Sin embargo, en la justicia ordinaria quisieron archivar el caso. ¿Se pueden imaginar? Una tercera cuestión, una embestida de un vehículo a la entrada a Cayambe, que si no hubiera tenido control mi chofer, simplemente nos estábamos en la quebrada. O se han pasado cosas que, claro, la ciudadanía, ¿qué dice? Está autovictimizándose para ser famoso, como en estos días. Hermanos indígenas, hermanas indígenas, burlándose de mi situación.
3 intentos de asesinato, seguimientos permanentes en la Conalle, en la casa, en Pifo, en casa de mis suegros estaban asqueados de esta situación. Por eso decidimos, luego de concluir la Conalle, retornar a mi comunidad. Yo mismo estaba construyendo en este caso un espacio para que podamos vivir con mis hijos y toda la situación. Pero como estos señores de la inteligencia han estado dando seguimiento desde el día viernes, sábado, domingo, lunes. Yo lunes a las 2:47 aproximadamente, miro que estaba cargando arena, miro que un vehículo de una cooperativa pasa tomando fotos. Luego baja nuevamente tomando y filmando. No creo que se dieron cuenta que no conocieron porque yo estaba con casco. Y no con eso, nuevamente van a la UNOCAN y regresan nuevamente filmando. Y en la cuarta vez digo a mi hermana, por favor, ese vehículo está filmando, hágale parar y pregunte. ¿Se puede imaginar? Estoy hablando como a unos 200 metros desde donde yo estaba. Mi hermana y otros comuneros intentan hacer parar para preguntar. Estos señores de la policía, de la inteligencia, pasan contravía y vienen a toda velocidad, en donde yo intento hacer parar. De igual pasan con toda la fuerza, donde yo sostengo en el capot, si no hubiera hecho esta cuestión, simplemente yo estaba investido por el vehículo. Y el muchacho, que también es policía, porque el día lunes a nosotros hasta las 9 de la noche nos hizo creer que solo es chofer. Y lógicamente él dice, mira, los dos agentes más mayores dijeron, pasa encima. Y este muchacho decide parar con la camioneta. En el momento que se detiene, ¿por qué? Primero hay que preguntar porque dicen, ahora imagínense, meten a mi comunidad, meten a mi casa, y ahora estoy llamado por secuestro. O sea, ¿en qué país estamos viviendo sobre el odio del presidente de la República? Cuando se pregunta, los señores agentes no quieren dar el nombre. ¿Qué hacen ahí en la comunidad? ¿De dónde vienen? Nosotros apenas, ya en el proceso, cuando la justicia comunitaria estableció para investigar, que ya no corresponde a mí, sino es la comuna, es la organización, apenas a las 6 de la tarde, 7 de la noche, se sabía que eran los señores policías. Antes de eso, simplemente la comunidad estaba viendo que eran unos viles delincuentes. No tenían cédulas, no tenían credenciales, a tal punto que la comunidad y la organización, las autoridades tuvieron que ir al internet, buscar la forma de investigar si son policías, son delincuentes, que son. Y ahora resulta que la fiscalía dice que estaba con una investigación previa. No existe ningún proceso. Eso le iba a preguntar, Leonidas. ¿Usted tenía conocimiento de algún tipo de indagación previa en su contra? Y hablo a partir del comunicado de la fiscalía, donde tras la retención de estos 3 policías, la fiscalía aparece con un comunicado señalando que esos policías habían sido asignados para una investigación previa. ¿Usted tenía conocimiento de eso? En absoluto ninguna. El señor, ya se me fue el nombre, ahora mismo, que él vivía con los anteriores consejos de gobierno, era operador político de la Conalle, que me pone por instigación una cuestión así, el 25 de marzo del año pasado, este año, no me acuerdo con precisión, que era operador de los... Esto va a salir en los chats, luego en las investigaciones. Entonces este señor tomaba a los presidentes, decía, mire, hay espacios de trabajo, y así tenían controlado, hay una mafia allí controlando a las organizaciones. ¿Qué hice yo con mi consejo de gobierno? Llegamos y limpiamos todas las infiltraciones de la CONAI, jamás permitimos que haya actores externos. Este señor, ay, se me fue el nombre, me puso la denuncia, y resulta que la fiscalía, en su desesperación de proteger a los agentes infiltrados, saca este comunicado diciendo que había una investigación previa. No existe. En la audiencia de habeas corpus, la Policía Nacional, que con todo el odio llegó, no pudieron justificar. Y esto vamos a demostrar al Ecuador, al país y al mundo, que jamás existió esta investigación previa. Y es más, por la versión de los mismos policías, ellos dicen, nunca nos dieron una orden, nunca la fiscalía estaba atrás de mí, que ellos vinieron por la orden del Z1, alias Z1,
Ahora estamos corroborando con el nombre que nos dieron, es un coronel. En este caso, el jefe de todo el sistema de inteligencia en el Ecuador, del Z1, y se pregunta ya en el tercer día, cuando no han querido hablar, porque son de inteligencia. Dicen, señores, nosotros estamos aquí, no hemos venido a hacer daño, pero la información que sacamos sobre la ubicación suya, el seguimiento para estar permanentemente, esto nosotros no tenemos conocimiento. ¿Qué hacen con esa información? Lo único que pasamos es a nuestros mandos. Entonces, no hay investigación previa. La fiscalía mintió, pero si es que está asumiendo legalmente, entonces debe también hacerse cargo de los chats que está diciendo que hay que secuestrar hay que capturar al capibara, hay que asesinar al cuy. Así está en esos chats que ya han sido denunciados por parte de nuestras autoridades comunitarias y organizativas de toda la zona. Entonces que se hagan cargo, entonces que la fiscalía misma autorizó para que vayan a capturar y vayan a asesinar sin ni siquiera tener conocimiento. Ahora han instalado en la sociedad diciendo que yo he secuestrado y un servidor público no debería haber sido topado, pero nunca se identificaron como servidores públicas, no hasta las 7, 8 de la noche, cuando realmente se conoció eso por investigación de las autoridades comunitarias, más no por la identificación de los mismos policías de inteligencia de manera cerrada. Sobre todo este contexto que usted nos ha dado, Leonidas, ¿usted teme por su vida, teme por la vida de su familia? Lo mío es absoluto, o sea, me quieren hacer daño. En ese sentido, la única responsabilidad, así como pasó en el tiempo de Guillermo Lasso, en Guillermo Lasso debemos entender la detención ilegal. Si no hubiera habido ese video que filmaron nuestros compañeros, seguramente estaríamos desaparecidos porque no había ningún proceso. En este tiempo, de la misma manera, solo poner este elemento más, ¿por qué temo mi vida? Porque no fue el día viernes, pues no fue el día viernes que fueron, perdón, el día lunes que fueron a identificar, sino ya estaban trabajando desde viernes, sábado, domingo, lunes, para identificar dónde efectivamente está Leonidas Issa. Y lo peor de todo, que esto también quiero decir, porque si no van a decir que estamos nosotros infringiendo la ley y sacándolo, violando la parte interna. Vamos a generar un proceso de una comisión, seguramente hay universidades en el Ecuador y también con una comisión internacional. Vamos a pedir cooperación con colectivos para poder hacer un peritaje de todos los demás de 5.000 chats, entregarlo verificado y esto entregar luego a la fiscalía, y vamos a ver si la fiscalía tiene interés en investigar, porque allí temo por mi vida. Estaban dando seguimiento desde viernes, sábado, domingo, lunes. Para mí, con esos chats que tienen allí, simplemente la información no era controlada por la policía, sino entregada a los jefes, y los jefes seguramente vendidas a grupos que vayan a atentar contra mi vida. Es así como describen en esos procesos, y no puede ser que aquí no haya responsabilidad alguna. Y lo peor de todo, después de hacer tanto daño, ahora a las 9 de la mañana me convoca a la audiencia por supuesto secuestro. Se pueden imaginar, ecuatorianos, esto está pasando con Leonidas Issa, pero pasa con todos los luchadores sociales. Para que esto no signifique que salga únicamente de mis labios, simplemente en esta comisión que vamos a organizar se determinará y se dirá cuántos dirigentes a nivel del Ecuador estaban siendo seguidas por este equipo de inteligencia perpetrada por parte del presidente de la República, Daniel Noboa, y los generales coroneles que están a mando de esta situación. Ahora, yo le pregunto a usted si la forma como actuó el movimiento indígena la semana anterior, aplicando justicia indígena, estableciendo esta fase de juzgamiento y reteniendo los teléfonos celulares, ¿eso se puede hacer? ¿Eso es constitucional? ¿Es legal, Leonidas? Es absolutamente legal. En la Constitución de la República y las decisiones de la Corte Constitucional dice con absoluta claridad, es un problema interno. Si yo hubiera salido de mi comunidad
estaba fuera de la jurisdicción comunitaria, no provocaría ningún malestar a la comunidad, seguramente dijeran, este señor actuó fuera del territorio, pero no, los señores policías, y es más, uno de ellos es indígena, reconoció que sabe hablar quichua, reconoció que participa en las asambleas comunitarias, reconoció que conoce del proceso de justicia indígena, vinieron a mi comunidad a generar, en este caso, un caos, a generar desarmonía. En consecuencia, entendiendo que es la jurisdicción comunitaria entre hermanos indígenas, pero la Corte Constitucional también ha dicho todo lo que provoque desarmonía en la comunidad. Y aquí quiero decir, aquí no está aplicado justicia indígena como han pretendido posicionar. En la resolución de mis autoridades comunitarias dice con absoluta claridad: consolidar, mejorar en base al pluralismo jurídico, en base al diálogo intercultural, un nivel de coordinación y cooperación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Entonces, no es como han asentado en el país en este momento, que han cogido a los policías, han hecho justicia indígena, agua, hostiga y juete, no se ha desarrollado. A partir de la investigación propinada en todo este proceso, hay una necesidad sobre lo que se conoce con nuestras autoridades comunitarias, coordinar con la justicia ordinaria. ¿Cuántos realmente van a poder desarrollar? Ahí vamos a ver. Por ello necesitamos un peritaje donde permita tener lo que tenemos a la justicia ordinaria, pero también entregar a la justicia ordinaria para ver cuánto van a desarrollar en ese proceso de investigación. Leonidas, ustedes están, ¿cómo se encuentran ahora mismo? ¿Cómo es la relación también con la dirigencia de la CONAIE? Que, digamos, hemos visto un comunicado que se emitió de parte de la CONAIE, pero ¿cómo están estas conversaciones también? Ellos están en su misma postura. ¿Cómo está esta relación? Yo prefiero no opinar por ningún dirigente, como dije en el Congreso, que les vaya bien, que sostengan la lucha. Lo que vimos en la audiencia, llegaron dirigentes, cierto número de dirigentes de la regional Sierra, llegaron compañeros de la Amazonía, llegaron compañeros de algunas provincias de la Sierra y enviaron un comunicado a los compañeros de la CONAICE. Eso es lo que conocemos, y ahí la postura. He conocido de manera pública un comunicado de la CONAIE, pero hasta allí no he tenido ninguna conversación, no he tenido ningún acercamiento. Más bien hay que preguntar a ellos mismos cuál es su valoración frente a esto. No es por mí, sino realmente dirigentes que se fajan a luchar frente a una coyuntura tan jodida como estamos viviendo, frente a la delincuencia, violencia, no están aplicando la estrategia. Lo que están aplicando la estrategia, en cambio, es a los dirigentes que estamos luchando frente a la realidad. Pero no quisiera interpretar o descontextualizar lo que está diciendo. ¿Hay una distancia, un divorcio suyo con la dirigencia actual de la CONAIE o no? Bueno, como fue conocido en el Congreso, justamente por las posiciones políticas, en el último momento había decidido con las estructuras organizativas ir a un proceso de reelección. Efectivamente, por las posiciones políticas y sobre todo sobre la gente que están a su alrededor, con mirar una CONAIE que ahora entran el exsecretario de Pueblos del señor Marco Guatemal, los asambleístas que fueron expulsados y que ahora pretenden trasladar a las provincias como fuera un problema de provincias, si no es un problema nacional, los asambleístas que ahora sacan la solidaridad incluso a mi favor. Resulta que ellos mismos aprobaron la ley de inteligencia, y es más, para corroborar con aquello, los 3 servidores policiales de la inteligencia, ellos tenían en sus manos, estudiaban, subrayado la ley de inteligencia que votaron asambleístas de Pachacuti. Cuando en el Congreso Nacional quedó esto absolutamente claro, y si están dudando, en ese sentido hay una diferencia política y una diferencia ideológica, eso sí. Pero en términos individuales, al menos con el compañero presidente, hemos luchado durante todos estos años. Espero que realmente pueda conducir en lucha. Con el resto de Consejo de Gobierno, que incluso algunos fueron trabajadores de la Secretaría de Pueblos, dicen por derecho, pero para mí lo que está claro, de acuerdo a los chats, como el Gobierno Nacional, como las autoridades correspondientes infiltraron a través de estos mecanismos. Aquí me parece importante, un poco para salir de este tema también, dejar 3 saldos aquí. ¿Cómo son los procesos de seguimiento?
con reclutamientos a dirigentes, con reclutamientos de jóvenes policías indígenas, infiltran, incluso haciendo cuadros dirigenciales, cómo con las hermanas policías van acercando a los dirigentes hombres, cómo hay operadores políticos, que eso está constando en el chat, ¿no? Un chat que han denominado jaque. Seguramente había otro proceso que era mate. No sé si es que en ese proceso de mate estaba la estrategia de seguimiento, en este caso a la persecución mía se llamaba asadero de cuy. Hay los grupos de chat, ¿no? Entonces ahí van apareciendo un montón de elementos que realmente eso espero que al momento de entregar en la fiscalía pueda determinar el grado de seguimiento, de hostigamiento y hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Y en toda esta cuestión hay hermanos indígenas que han estado al servicio, con conocimiento o en desconocimiento han estado al servicio. Es más, a través de Willard TV, con el señor Sargento 1, Jorge Guzmán. Leonidas, ¿usted cree que lo que ha ocurrido la semana pasada, es decir, lo que descubren ustedes, 3 policías infiltrados, tiene algo que ver con el proyecto minero La Plata a cargo de la empresa minera canadiense que se pretende, digamos, instalar en la parroquia Palo Quemado? Absolutamente, está vinculado a todos los procesos de lucha. Tienen seguimiento, persona por persona, a los hermanos del Frente Nacional Antiminero. Tienen seguimiento a dirigentes como de la CEOLS, tienen seguimiento a dirigentes de la FEUE, tienen seguimiento a la hermana, señora Fernanda, creo que se llama, de los desaparecidos, familia Restrepo. Entonces, tienen todo lo que genere reacción popular al Frente Nacional Antiminero, a los compañeros que están defendiendo sus territorios, tienen seguimiento. Lamentablemente este es un instrumento de persecución a los luchadores sociales, en ese sentido, para beneficiar a las transnacionales. Lo que hicieron el día sábado, una consulta impuesta, una consulta con bala, una consulta con armas. No se puede legalizar tremendo autoritarismo, una dictadura como procesos de democracia. No podemos aceptar, queridos ecuatorianos, ecuatorianas, el estado político, la situación política, el momento del Ecuador, no podemos aceptar como normal ni como natural. Y lo último, porque tenemos también nosotros otra entrevista y sé que usted tiene otra entrevista, simplemente le traslado una reflexión que creo que es válida para que ustedes también tomen nota, Leonidas, respetuosamente, que me escribe mi colega Hernán. En el último congreso, dice, la Guardia Indígena nos persiguió dentro del recinto, escogían qué grabamos y qué no, y resulta que la policía sabía todo lo que ahí se dijo. Se dijeron muchas cosas, yo estuve siguiendo el Consejo de Araconaye detrás de la malla, fue hasta anecdótico. Y pregunta, ¿la Guardia Indígena tan prepotente y controladora y los infiltrados estaban adentro y no se dieron cuenta? Y añade, los periodistas siempre respetaremos sus normas y sus formas. Yo esta última parte sobre todo la suscribo porque yo fui reportero de noticias durante más de 2 décadas y también cubrí un montón de manifestaciones, de asambleas de la CONAIE, de protestas, etcétera, y los periodistas sí respetamos las normas, quienes somos periodistas. Pero ¿qué reflexión tiene usted para cerrar sobre esto que me dice mi colega Leonidas? Sí, hay en este momento mucha duda, mucho traslado de información, justamente por lo que han estado haciendo daño desde adentro, que trasladamos directamente a ciertos medios de comunicación, pero ahora conociendo a agentes encubiertos que hacen pasar por periodistas. Para el Congreso de la CONAIE estaba claro, la parte inicial se aperturó sin absoluto ningún control. Todos los que pudieron, incluso se hizo un señalamiento, un espacio físico para que estén cómodos la prensa nacional, internacional. Había otro momento donde en el informe correspondiente al siguiente día, de la misma manera fue abierto para que todo el mundo pueda participar. Pero había momentos que eran de discusión interna. En ese sentido, si habíamos pedido a los medios de comunicación que no pueden grabar, no pueden trasladar ninguna situación, porque son debates internos, no son resoluciones. Y un tercer momento ya, en el momento de las resoluciones, en el momento de las elecciones, que fue absolutamente abierto. En ese sentido, nosotros como Consejo de Gobierno tuvimos control hasta el momento de instalar el Congreso. Luego de aquello, ¿quién tiene control sobre las guardias, sobre el proceso, sobre la agenda? Exclusivamente es la mesa de Congreso. Y en ese proceso, espero que haya una valoración de nuestras autoridades de Congreso que fueron, pero en su debido momento estaba diseñado de esta manera.
Correcto. Leonidas Issa, gracias por la gentileza, que tenga un buen día. Gracias, Leonidas. Muchas gracias, un abrazo, que estén bien. Leonidas Issa Salazar, dirigente indígena, expresidente de la CONAIE, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.